Bueno, buen día. Yo soy Gabriela Rodríguez, soy de la Clínica Quirúrgica 1 y estoy en la seccional de cirugía endocrina y pared. Hoy vamos a hablar del cáncer de tiroides. Cuando hablamos de los cánceres de tiroides, estamos hablando de aquellos cánceres que se originan en las células epiteliales de la glándula, con lo cual sacamos aquellas lesiones que son sarcomas, linfomas, metástasis de otros cánceres, ¿sí? Y nos dedicamos solo a los que tienen origen en el cáncer en la tiroides. Se pueden originar de sus diferentes componentes, de sus diferentes células, como las células foliculares, las células de Hürthle o las células parafoliculares. Esto hace que estos tumores son heterogéneos desde el punto de vista de su comportamiento biológico, con diferente respuesta al tratamiento, con diferente pronóstico, ¿tá? Incluso hay diferencias en la conducta terapéutica con ellos. Son tumores poco frecuentes, el 1% de todos los tumores malignos, pero del sistema endocrino son el 90%. Como dijimos, es más frecuente, no sé si lo dijimos, pero es más frecuente en la mujer. Aumenta con la edad, de hecho cada 10 años aumenta un 1% el riesgo de presentar un cáncer de tiroides. Y tiene un aumento en su incidencia en los últimos años por la aparición del microcarcinoma. En realidad, debido a la mejoría de a que han mejorado los estudios de imagen, a que se realizan más estudios de imágenes por otras patologías, se han empezado a detectar tumores muy pequeños. Los microcarcinomas son aquellos tumores menores de 1 centímetro. Entonces, esto ha llevado a muchos costos de salud, porque operamos más pacientes porque tiene un cáncer, a pesar de que es pequeño y a pesar de que se comporta de una manera benigna, y ha llevado toda una revisión en el tratamiento de estas lesiones. Por ejemplo, después vamos a charlar que en muchos lugares el microcarcinoma, o sea, los tumores aquellos papilares, por ejemplo, que son los más buenos, los menores de 1 centímetro no se operan, ¿sí? Se pueden clasificar en diferenciados y mal diferenciados. Los diferenciados son los más benignos, ¿sí? Son los que se comportan de una manera más benigna, con mejores pronósticos. De hecho, los portadores de cáncer papilar no se mueren de su cáncer papilar, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los mal diferenciados, como el anaplásico, tienen una expectativa de vida de 6 meses, ¿sí? El papilar y el folicular se originan de las células foliculares, el de Hürthle de las células de Hürthle, y el medular de las parafoliculares y el anaplásico de las foliculares también, ¿sí? Hablando un poquito del cáncer papilar, es el más frecuente en la mujer, aparece entre los 30 y los 50 años y es el que más se asocia a exposición a radiaciones, ¿sí? Entonces tenemos que abrir mucho los ojos en aquellos pacientes que tienen antecedentes de radioterapia, por ejemplo, en el cuello, en la cabeza, porque si aparece un nódulo en la tiroides, tiene altas chances de que sea un cáncer papilar. Desde el punto de vista histológico, típicamente tienen papilas. Eso es patronomónico de cáncer papilar. La ausencia de las mismas no invalida el diagnóstico de cáncer papilar. ¿Sí? Puede no haberlas, pero igual sea un cáncer papilar. Otros elementos que nos ayudan en el diagnóstico son los cuerpos de Samoma. Son las células aumentadas de tamaño, con los núcleos vacíos, el citoplasma con bordes nítidos y indentaciones nucleares, ¿sí? Las microcalcificaciones son muy frecuentes y están presentes casi siempre en los cánceres papilares. Son lesiones que se pueden quistificar. Entonces, aquellas lesiones que en la ecografía son quísticas, pero que en algún sector es sólida, nos tienen que hacer pensar en un cáncer papilar. Pueden ser multicéntricos, multifocales y bilaterales. Normalmente no invaden estructuras vecinas, no dan metástasis hematógenas, lo que sí normalmente dan es diseminación linfática. Eso es muy frecuente. ¿Cómo se presenta? Como la mayoría de los cánceres de tiroides, con un nódulo tiroideo solitario palpable. Nódulo tiroideo solitario es un nombre que se da específicamente cuando aparece un nódulo en la tiroides solo, con todo el resto de la glándula normal. Eso siempre hay que estudiarlo como si fuera un cáncer, ¿sí? La mayoría de las veces el cáncer papilar de tiroides
se presenta de esta manera. Como habíamos dicho, el microcarcinoma, ahí está mal, menos de 1 centímetro de diámetro, que se puede presentar con hasta un 25% de los casos. Un cáncer papilar oculto, ¿qué quiere decir esto? Que son mayores de 1 centímetro, pero que eran asintomáticos y se hallaron por algún estudio ecográfico, tomográfico, etc. Los nódulos tiroideos con adenopatías, o que palpemos una adenopatía, pero no palpemos o no tengamos diagnosticado el nódulo tiroideo. Y es muchísimo más raro que sea un cáncer papilar con extensión extratiroidea o con metástasis hematógena. El cáncer folicular es el segundo más frecuente, también en el sexo femenino. En pacientes más añosos, cercanos a los 60 años, ya dijimos que se originan las células foliculares. Hay muchas variables morfológicas con diferentes atipías histológicas y que varían también en su comportamiento, siendo algunas variantes más benignas y otras variantes más malignas. ¿Qué nos importa un poco cada vez que aclaramos que predomina el sexo femenino? Cuando nos encontramos frente a un nódulo tiroideo en un hombre, tenemos que pensar que es un cáncer, ¿sí? Porque no es frecuente. Y si aparece en el hombre, es un cáncer. ¿Cómo hacemos diagnóstico de cáncer folicular? A diferencia del cáncer papilar, que miramos al microscopio y podemos ver alteraciones histológicas como las papilas, los cuerpos de Saoma que nos hacen diagnóstico, el cáncer folicular no tiene ningún elemento de estos y tenemos que ver invasión a la cápsula del nódulo, invasión a los vasos, o sea, angioinvasión, e invasión extratiroidea. ¿Qué nos implica esto? Que necesitamos toda la pieza para poder hacer diagnóstico. No nos alcanza con una punción. La punción no nos permite hacer diagnóstico de cáncer folicular. Así como tampoco nos permite hacer diagnóstico de tumor de células de Hurley. Porque se hace diagnóstico igual que el folicular, por invasión capsular, angioinvasión o invasión extratiroidea. El cáncer de Hurley además se tiene que agregar que el 75% de sus células sean de Hurley, ¿sí? Pueden dar invasión local, pero normalmente cuando los nódulos son grandes, el tumor es grande, ¿sí? Ahí les puse 4 centímetros. Es menos frecuente la diseminación linfática y cuando existe uno ya tiene que pensar que hay metástasis por vía hematógena a otros órganos, que los más frecuentes son el pulmón, el hígado, el sistema nervioso central y los huesos. Y raramente es multicéntrico. El de células de Hurley, ya les conté un poquito, de estos que venimos hablando es el más agresivo. Tenemos que tener diagnóstico, tiene que haber más del 75% de células de Hurley. Al momento del diagnóstico, el 18% tienen evasión extratiroidea, son frecuentemente bilaterales, frecuentemente múltiples, tienen diseminación hematógena, tienen diseminación linfática y aparece en pacientes añosas. Y lo otro que es muy importante es que la mayoría no capta iodo 131, o sea, no se puede hacer radioiodo como tratamiento, por lo cual la única posibilidad terapéutica de estas lesiones es la tiroidectomía total, ¿sí? El cáncer medular, bueno, esto es uno de los mal diferenciados, se originan las células parafoliculares, con lo cual producen calcitonina y pueden producir SEA. ¿Qué nos sirve esto? Que nos permite, nos ayuda en el diagnóstico, porque son marcadores tumorales, nos ayudan al seguimiento e incluso nos pueden orientar en la terapéutica, realizar, que lo vamos a ver después. Pero es fundamental que entiendan que este tipo de cáncer tiene marcadores tumorales para estudiar, ¿sí? Y se puede presentar de dos formas. En el cáncer medular esporádico, que es la mayoría, o en el cáncer medular familiar. El NOMED quiere decir que no está asociado a síndromes de endocrinopatía múltiple, o sea, es solo un cáncer medular, ¿sí? Con varios
familiares que lo tienen, y si no integrando los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, como el MEN 2A, 2B, ¿sí? Los esporádicos tienden a ser más benignos, aparecen a edades más avanzadas, etc. Los asociados a síndromes endocrinos son mucho más agresivos, aparecen en pacientes mucho más jóvenes, incluso en niños. Incluso está planteado en que en pacientes que tienen este tipo de patología, se hace de manera profiláctica la tiroidectomía en sus hijos, en los niños. Y da metástasis en el 50% del momento de diagnóstico tenemos metástasis. Ganglios, pulmón, hígado y hueso. Bueno, el anaplaslásico es el peor, se da en mujeres añosas, invade estructuras vecinas rápidamente, tiene una sobrevida de 6 meses a 1 año, siempre se considera un estadio 4 y no tenemos tratamiento. ¿Por qué? No responde a la hormonoterapia, no responde al iodo y no responde a la radioterapia. A veces se hace quimioterapia pero con escasa respuesta y la cirugía tampoco es efectiva. Cuando nos viene un paciente, estos pacientes, ¿cómo nos van a venir? ¿Cómo? Un paciente que se encuentra una tumoración en el cuello o que se la encuentra el médico o que se la encontraron como hallazgo incidental en otro estudio o por síntomas compresivos. Nos puede dar disfonía, nos puede dar disfagia, nos puede dar síndrome de esclavina, ¿sí? Nos puede dar varios síntomas de compromiso de la vía aérea, nerviosa, vascular. Normalmente cuando existen estos síntomas tenemos que pensar que estamos frente a un tumor maligno, ¿sí? Igual lo más frecuente por lejos es que aparezca o un nódulo, ¿sí? Que se palparon un nódulo, se encontraron un nódulo, o el médico le encontró el nódulo, o un hallazgo por estudio de alguna otra patología, sobre todo endocrinológica, control de un hipertiroidismo, ¿sí? Que se haga una ecografía y se encuentre como hallazgo este nódulo, ¿sí? Acá lo tenemos, nódulo tiroideo solitario, nódulo tiroideo con adenopatías sin saber su origen y uno las funciona y terminan teniendo células tiroideas. También otra forma de presentación que no les había dicho es el nódulo dominante en un bocio multinodular. ¿Qué significa esto? Que en un bocio multinodular, o sea, un bocio con muchos nódulos, hay uno que es más grande, o que es más duro, o que a veces es el único que identificamos por palpación y después por ecografía nos damos cuenta que tiene múltiples nódulos. Ese nódulo dominante, o sea, que es discordante, que es diferente a los otros nódulos, lo tenemos que tratar como si fuera, y estudiar como si fuera un nódulo tiroideo solitario, ¿sí? Como dijimos, un cáncer oculto, que son los tumores que se hallan de manera incidental, pequeños, que después se milímetros a todos 3 centímetros, y el incidentaloma, que es lo que habíamos hablado del microcarcinoma, que es la forma de presentación en un 25% de los casos. Cuando hacemos la historia clínica, el examen físico, vamos a ver que tenemos cosas que nos orientan a pensar que ese nódulo es maligno. Después vamos a tener otras cosas que nos orientan en la ecografía a pensar que el nódulo es maligno. Y estas son las cosas que nos van a guiar al estudio del nódulo. Entonces, clínicamente tenemos, si el paciente tiene historia familiar de cáncer de tiroides, exposición a radiaciones, es menor de 20 años o mayor de 50, más hombre, con síntomas compresivos, con un nódulo de rápido crecimiento, que sea fijo, sólido, duro, que mida más de 3 centímetros, con adenopatías, o que tenga otros síndromes endocrinos, como habíamos dicho, todo eso nos tiene que abrir los ojos y nos hace pensar que ese nódulo puede ser maligno. El interrogatorio de disfunción tiroidea hay que hacerlo, pero normalmente los pacientes son derivados por el endocrinólogo, y eso si lo tiene ya está compensado, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos es que cáncer de tiroides no da disfunción tiroidea. La disfunción tiroidea puede estar presente porque el paciente ya tiene otra patología tiroidea y en esa patología tiroidea se inserta un nódulo tiroideo, un cáncer.
pero no nos da disfunción tiroidea. Tenemos que hacer el examen físico, inspeccionando el cuello, que siempre lo hacemos desde adelante, el paciente con el cuello descubierto, desde los hombros para arriba, ¿sí? Inspeccionar, ver la piel, ver si hay latidos visibles, si se ve el busto, si se ve de adelante, si se ve del costado, si se ve de atrás, palparlo, se puede palpar desde adelante, se puede palpar desde atrás, ¿sí? La percusión normalmente no se realiza, pero bueno, puede realizarse. Y la auscultación, y para ver si hay soplos o fémitos por hipervascularización, el hipertiroidismo de Graves-Basedow nos puede dar alteraciones vasculares por hiperflujo, entonces se oculta. Hay que buscar adenopatías, hay que hacer diferentes maniobras, como la de Marañón-Pemberton, por ejemplo, que es esa que levantan los brazos y el paciente tiene rubicundez en la cara, inconsistentación yugular. Todo eso se debe a que el óseo esclerullante o el nódulo esclerullante que se mete dentro de opérculo torácico, cuando levantamos los brazos al opérculo achicarse, produce síntomas compresivos. Tenemos que hacer la maniobra del craqueo laringio, ¿sí? Que es para ver si hay una prolongación posterior, pero bueno, eso lo vemos después, no acá en la teoría. De la paraclínica que vamos a pedir en estos pacientes que vienen con un nódulo tiroideo, o con un bocio multinodular con un nódulo más grande, ¿sí? O con adenopatías, ¿tá? Es el calcio. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de la tiroidectomía es la hipocalcemia, por lesión de las paratiroides, ¿tá? Entonces tenemos que saber cómo venimos con el calcio previamente a la cirugía. La calcitonina no se solicita siempre, uno la tiene que solicitar cuando sospecha que podemos estar frente a un cáncer medular, en aquellos enormes bocios de rápido crecimiento, ¿sí? Que nos va a cambiar la terapéutica, porque si no es un cáncer medular, capaz que yo le hago una cirugía más pequeña, pero si es un cáncer medular le hago una cirugía, le saco toda la tiroides y le hago un vaciamiento, por ejemplo. Entonces en esos casos pido la calcitonina. El funcional tiroideo para ver si están en función como la cirugía. La vitamina D y la PTH van de la mano. La PTH se utiliza como marcador de hipocalcemia, o sea, como nosotros podemos lesionar, se pueden lesionar las paratiroides en una cirugía, la PTH desciende enseguida y eso nos puede poner a la pista que el paciente va a desarrollar una hipocalcemia. El valor de PTH en el postoperatorio no es confiable si tenemos un déficit de vitamina D, porque van de la mano, ¿sí? El metabolismo va de la mano. Entonces tenemos que tener una vitamina D en rango, de hecho hay que corregirla en el preoperatorio, para después poder confiar en la PTH. Después el resto de los estudios van a depender del terreno del paciente, ¿verdad? Eso con respecto a los estudios de sangre. Con respecto a la paraclínica imagenológica, lo primero a solicitar en estos pacientes es una ecografía de cuello. Hoy por hoy es fundamental que el ecografista se dedique específicamente o con mayor énfasis a las ecografías de cuello, porque hay que valorar un montón de cosas que un ecografista general, por decirlo de alguna manera, no está acostumbrado a realizar. Por supuesto, en el Uruguay la mayoría de las cosas no contamos con eso. Nos va a decir las dimensiones, el peso de la glándula, entonces uno va comparando si esa glándula, venimos controlando una glándula y si esa glándula ha aumentado de tamaño, si ese nódulo ha aumentado de tamaño, cómo se viene comportando esa glándula. Los nódulos nos van a decir características, si son sólidos, si son quísticos o si son sólido-quísticos, cómo son los bordes, si son netos o no, si son como más espiculados, la cantidad, dónde se topografían, de qué lado, derecho e izquierdo, nos va a dar si tiene microclasificaciones o no, nos va a dar la vascularización del nódulo, y además es con el Doppler color, y además es fundamental que nos dé las adenomegalias en el resto del cuello y las características de esas adenomegalias, si son sospechosas de ser adenomegalias malignas o son simplemente adenomegalias reactivas. Todos esos elementos son fundamentales y de esta ecografía se desprende la clasificación que nos va a terminar guiando
cómo continuar con este nódulo. Entonces, hay determinadas características ecográficas que nos van a sugerir malignidad y que se utilizan para definir la clasificación, que es el T-RADS, que ahora se las voy a mostrar. Pero estas características son la pérdida del nódulo hipocogénico, que ha perdido el halo ecogénico que tiene alrededor el nódulo, que los bordes sean mal delimitados, que evada la tiroides, que tenga microcalcificaciones, que tenga mucha vascularización central, que sea más alto que ancho el nódulo. Y de la valoración de estas cosas se desprende esta clasificación. Esta clasificación lo que nos da es el riesgo de malignidad de cada uno de esos nódulos. Entonces, si nos dice que estamos frente a un T-RAD 3, justo ese, si nos encontramos que tiene un T-RAD 2, sabemos que es un nódulo benigno. Casi es un 0% de riesgo de malignidad. Ese nódulo hay que controlarlo, pero sobre todo si cambia el tamaño, si se hace visible si no lo era, ¿sí? Si cambia alguna de las características. Si no, no es necesario. Entonces, T-RAD 1 es normal, T-RAD 2 benigno, T-RAD 3 no se pudo definir, ¿sí? Probablemente benigno, pero no sabemos, menos del 5% de riesgo de malignidad. El T-RAD, perdón, no es que no se pudo definir, perdón, me confundí. Es probablemente benigno, ¿sí? El T-RAD 3, menos del 5% de riesgo de malignidad, perdonen ahí, fue un error. Y el T-RAD 4, probablemente maligno, ¿no? 50-85%, que es muy amplio. El T-RAD 4, perdón, el T-RAD 5, probablemente maligno. Y el T-RAD 6, que ya se confirmó su malignidad, o sea, estamos en un 99% de malignidad. Igual no se toman decisiones terapéuticas con el T-RAD, con la ecografía. Esto lo que nos va a guiar es, si agarramos el T-RAD y agarramos el tamaño del nódulo, vamos a definir si lo tenemos que puncionar o no, ¿sí? Es esto que tienen acá. Yo le hago una ecografía, voy a valorar la composición del nódulo, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y las microcalcificaciones que presente o no. Y voy a hacer mi T-RADS. Y dependiendo del valor de T-RADS y el tamaño, es si lo voy a puncionar o no. ¿Sí? Que eso se lo voy a mostrar más adelante, pero por ejemplo, un T-RAD 3, si el nódulo es de 2 centímetros lo funciono, pero si mide 1 centímetro no lo voy a funcionar porque es muy pequeño y con seguridad sea muy benigno. ¿Tá? Aquellos nódulos mayores de 4 centímetros los tengo que funcionar todos. No importa que nos dé la ecografía, ¿sí? Nos tiene que informar, como les dije, las adenopatías sospechosas. Esos son los elementos de sospecha de malignidad. Si a vos te viene una ecografía y te dice que tiene algún elemento, alguna parte quística, o que tiene calcificaciones, 100% que es maligno, ¿sí? Así que esas cosas ya sabemos que eso va a ser, no sabemos qué, de qué cosa, un tiroideo, pero 100% maligno. Forma redondeada, más que oval, vascularidad periférica, hiperocogenicidad, pérdida del hilo graso, su tamaño. Pero sobre todo los cambios quísticos y las calcificaciones. ¿Qué otros estudios de imagen para estudiar esto? Bueno, la tomografía y la resonancia. La tomografía o la resonancia. Se puede solicitar cualquiera de los dos. A veces es mejor la resonancia. Pero bueno, la tomografía también es buena. Entonces normalmente prescindimos de la resonancia cuando uno ataca el cáncer. Lo vamos a pedir en aquellos nódulos que sospechamos invasión a estructuras vecinas. En los bóceos pleurullantes, o sea, que se meten adentro del tórax, en aquellos pacientes en que pensamos que tienen metástasis a distancia y la estamos buscando, ¿sí? Todos esos, o en aquellas lesiones, en aquellos bóceos o nódulos muy grandes, se hace tomografía. El PET se usa para el postoperatorio, es muy complejo, pero en realidad se usa para el seguimiento o la búsqueda de recidivas, ¿sí? Que sabemos que tienen recidivas porque los estudios humorales nos muestran que hay recidiva, pero no las podemos
topografiar por tomografía, por eco, por centello, no las encontramos, hay que pedir un PET. El centellograma para el nódulo tiroideo y el cáncer no se utiliza. ¿Sí? Es para cuando hay disfunción tiroidea, lo vamos a ver en otro momento, pero acá no. Y la fibrogastro y fibrobroncoscopía se solicita cuando se sospecha invasión de los bronquios, la tráquea o la vía digestiva. Además vamos a pedir una placa de tórax, de cuello y tórax, donde fundamentalmente lo que buscamos es la desviación traqueal, como esa que tienen marcada ahí. Y el otorrino, que le vamos a pedir que nos mire las cuerdas vocales, es mediante una laringoscopía indirecta, nos va a mirar las cuerdas vocales y nos va a decir cómo funcionan esas cuerdas vocales. Porque otra de las complicaciones que presenta la cirugía tiroidea es que lesionemos el nervio recurrente. Eso hace que se produzca una parálisis de las cuerdas vocales. Entonces hay una de las cuerdas vocales que no funciona, que nos va a dar disfonía. Entonces nosotros queremos saber de dónde partimos, o sea, en el preoperatorio, cómo están las cuerdas vocales antes de operar. Además de todo esto, existen los marcadores moleculares, o sea, vimos los exámenes de sangre que tenemos que pedir y más o menos cuándo hay que pedirlos, los estudios de imagen que tenemos que pedir, y acá tenemos los marcadores moleculares y los estudios genéticos. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Siempre, siempre, siempre en los síndromes endocrinos múltiples, ¿sí? Para confirmar que existe la alteración genética y que debemos hacer tratamiento incluso profiláctico en niños, ¿sí? Entonces, en estos pacientes siempre. ¿En qué otros pacientes? Ahora vamos a ver, que yo lo puse después, los de las funciones citológicas. Los de las funciones citológicas hay determinadas categorías que no nos está confirmando si es benigno o maligno la lesión. Entonces, los marcadores estos nos pueden permitir acercarnos más al diagnóstico y evitar cirugías que se hacen para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Cuando yo opero un paciente y para confirmar si ese nódulo es benigno o maligno, porque no tengo diagnóstico, se pueden hacer estos test que nos pueden decir con certezas de hasta el 95-96% que es benigno o que es maligno y no lo estamos interviniendo. Esto en Uruguay no está ahí, no se hace, ¿sí? O no se hace habitualmente, ¿está? Entonces, ¿cómo venimos hasta ahora? Llegamos a que tenemos un nódulo tiroideo, le hacemos una ecografía de cuello y la ecografía nos va a dar una clasificación que es el T-RAX. Entonces, a mayor T-RAX, o sea, más riesgo de malignidad, lo voy a puncionar cuanto más chico es el nódulo. O sea, un nódulo mayor o igual a 1 centímetro, con un T-RAX de 4 o de 5 lo punciono. Si ese mismo nódulo mayor o igual a 1 centímetro, pero que no llega a 1,5, si es un T-RAX 2, no lo voy a pinchar, ¿sí? Como dije, todos aquellos nódulos mayores de 4 centímetros lo punciono siempre, no importa la ecografía, ¿está? Entonces, T-RAX 4 o 5, si la lesión es igual a 1 centímetro y menos de 1,5, lo punciono. T-RAX 3 y algún 4, la punción con aguja fina si es mayor o igual a 1,5, pero menos de 2. Y el T-RAX 2 si es mayor o igual a 2 centímetros. Y si es benigno, no requiere más estudio. Y acá entra nuestra punción, ¿sí? Esta es la clasificación de Bethesda. A ver, lo tengo mejor acá. Bethesda 1 es insuficiente. No pudimos evaluar, no sabemos, el material no nos dio, hay que repuncionarlo en 3 meses. Bethesda 2 es benigno, hay que controlarlo cada 6-12 meses, dependiendo de las características ecográficas de ese nódulo, o si presenta algún cambio clínico, o si, por ejemplo, el paciente tiene aquellos elementos de riesgo clínicos de malignidad, las radiaciones, que era hombre, etc., lo controlamos, capaz que cada 6 meses y no cada 12. El Bethesda 3. El Bethesda 3 es atipía indeterminada. A ver, no sé qué es. Veo cosas anormales, pero no me queda claro. ¿Qué opciones tenemos acá? Tenemos una nueva punción en 3 meses,
que lo revise otro citólogo, ¿sí? Los estudios genéticos o la cirugía. Sacarle ese lóbulo donde está el nódulo y estudiarlo, ¿sí? Esas son las opciones. ¿Cómo vamos a definir la conducta? Y bueno, dependiendo cómo fue la ecografía, dependiendo el tamaño, dependiendo si tiene elementos clínicos o no, de sospecha de malignidad, ¿sí? Si tiene antecedentes familiares, si es hombre, si tuvo radiaciones. Bueno, todo eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a definir qué conducta vamos a tomar. Los nódulos Bethesda 4, sospechosos de maligno. ¿Qué habíamos dicho de las neoplasias foliculares? Del cáncer folicular, del celo de Hodgkin. No podemos hacer diagnóstico por punción, porque necesitamos ver que nos invade la cápsula del nódulo, que hay angioinvasión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá nos dice que tenemos una lesión folicular, que no sé si es un adenoma, un carcinoma, no lo sé. Entonces, ¿qué opciones? Y el riesgo de malignidad del nódulo Bethesda 4 es de 15 al 30%. Entonces, ¿qué opciones tenemos acá? Son los que más frecuentemente van a la cirugía, ¿sí? Se le saca el nódulo y el nódulo junto al lóbulo tiroideo, ¿está? Y se estudia, ¿sí? Ahí lo vamos a mandar a biopsia extemporánea, lo pueden ver, con seguridad nos va a decir que no pueden expedirse, y si después nos viene maligno, la tenemos que reintervenir o no, pero con seguridad la tengamos que reintervenir y sacarle el otro lado, ¿sí? Siempre acordándose que estamos hablando de lesiones que son mayores de 1 centímetro, porque en teoría las lesiones menores de 1 centímetro no se puncionan, ¿sí? Bethesda 5, son malignos, ¿está? Van a cirugía. 60 al 75% de los casos son malignos. Hay cierta chance de que no lo sean, pero normalmente lo son. Y ahí hacemos diagnóstico de todo esto con esta punción, y es un Bethesda, puede ser cáncer papilar, medular, indiferenciado, linfoma, metástasis, adenopatías satélites. Linfoma no se opera, ¿no? Se operan los demás, ¿sí? Quizás que la metástasis tampoco, pero de los cánceres tiroideos se opera, ¿está? Y el Bethesda 6 es aquel que tiene un 99% de diagnóstico. Acá lo tenemos, más o menos lo que les dije. Bethesda 1 es no diagnóstica, no lo sabemos, se repite la PAP, dependiendo del tamaño, características, se puede plantear una cirugía. Bethesda 2 es benigno, lo mismo, eventual cirugía si cambian las características, ¿sí? Del tamaño, de diferentes cosas que nosotros vamos a definir. Bethesda 3, otra vez, repetir la PAF es lo más frecuente primero, y después tenemos la eventual cirugía, la genética, ¿está? Y el Bethesda 4, 5 y 6 van a cirugía. ¿Qué tratamiento quirúrgico le hacemos a estos pacientes? Bueno, primero tenemos que definir en la glándula qué le vamos a hacer. Y después tenemos que definir si tiene indicación de vaciamiento ganglionar, si tiene profiláctica o terapéutica, ¿está? Entonces es lo que vamos a ver un poquito ahora. En los cánceres diferenciados, aquellas lesiones menores de 1 centímetro pueden realizarse con... No las deberíamos de pinchar, pero si caemos en la punción, por lo que sea, y nos vienen que tenemos una lesión que probablemente es maligna o que puede ser maligna, la podemos operar, la podemos controlar, o le podemos hacer la lobectomía e ismectomía, ¿sí? En aquellas lesiones entre 1 a 4 centímetros, si no tiene extensión intratiroidea, si no tiene metástasis, si no tiene elemento de mal pronóstico, se puede realizar tanto una lobectomía como masismectomía, como una tiroidectomía total, y ahí juegan otros factores que nos llevan a la decisión. Y la tiroidectomía total siempre se realiza en aquellas lesiones mayores de 4 centímetros. O en cualquier tamaño, pero con extensión intratiroidea, metástasis o elemento de mal pronóstico. En el cáncer medular siempre es la tiroidectomía total. Con respecto al vaciamiento ganglionar, tenemos dos, el vaciamiento central y el vaciamiento lateral. Ahí tenemos todos los niveles, ¿sí? Que son sobre todo los de la región carotidia, ¿tá?
En el carcinoma papilar, el vaciamiento central, que es de la parte central del cuello, donde están los nervios recurrentes, de manera profiláctica se realizan aquellas lesiones que miden más de 4 centímetros, ¿tá? Que invade estructuras vecinas, que invade la cápsula, o que ya sabemos que tienen ganglios en las regiones laterales del cuello. Si tienen regiones laterales del cuello positivas, el central se vacía, ¿sí? El vaciamiento central terapéutico siempre, ¿qué quiere decir eso? Que si yo sé que tiene ganglios en el compartimento central, se los voy a sacar. El vaciamiento lateral profiláctico, ¿qué quiere decir? Yo cada vez que opere un cáncer papilar de tiroides le tengo que vaciar, hacer el vaciamiento lateral, no. Profiláctico no se hace jamás. Para hacer un vaciamiento lateral siempre es terapéutico, ¿qué quiere decir? Que confirme que tiene adenopatías metastásicas. Entonces, vaciamiento central en el cáncer papilar, profiláctico en aquellas lesiones mayores de 4 centímetros que invaden estructuras vecinas o que ya tienen las regiones laterales del cuello con ganglios metastásicos. El vaciamiento central terapéutico siempre y vaciamiento lateral profiláctico nunca y terapéutico siempre, ¿sí? Esos son más o menos los conceptos. Acá no puse que era en el medular. El vaciamiento ganglionar en el cáncer medular, tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar central. Ese es el tratamiento del cáncer medular de tiroides. El vaciamiento ganglionar lateral va a depender de los hallazgos ecográficos y el nivel de calcitonina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una ecografía positiva para los ganglios de las regiones laterales del cuello, le voy a hacer el vaciamiento ganglionar lateral, ¿sí? Si la ecografía no me muestra adenopatías sospechosas o confirma adenopatías sospechosas, voy a hacer el vaciamiento lateral dependiendo del nivel de calcitonina. ¿Se acuerdan que yo al principio les había dicho que en el cáncer medular, tanto como para el seguimiento, como para tomar algunas conductas terapéuticas, necesitamos medir la calcitonina? Bueno, acá está. Para definir el vaciamiento lateral de cuello con ecografía negativa, necesitamos el valor de calcitonina, ¿sí? Las complicaciones de la cirugía de tiroides, como ya las fuimos viendo, fue la lesión de los nervios recurrentes, puede ser la disfonía, que nos da disfonía, que en el 2,5%, no, que nos puede dar disfonía transitoria, que aparece en un 2,5% de los casos, y definitiva, es una disfonía o afonía definitiva, en el 1,5% de los casos. Cuando se lesionan los dos recurrentes, el paciente necesita una traqueostomía para poder respirar. Después tenemos el hipoparatiroidismo, que lo que nos da es una hipocalcemia, que puede ser por isquemia o resección de la glándula, ¿sí? Hipocalcemia definitiva en un 2%, o sea que el resto de su vida la paciente tiene que tomar calcio. Hipocalcemia transitoria varía mucho entre los trabajos, pero puede llegar hasta 30-40%. Más raro es el hematoma fíctico. Por eso, ¿qué es el hematoma fíctico? Que le sangra y que el paciente se asfixia por el sangrado. Entonces hay que abrir la incisión. Por eso van a ver que todas las tiroidectomías totales que se realizan en el Uruguay se quedan en recuperación anestésica las primeras 12-24 horas, por el riesgo del hematoma fíctico. Con respecto al seguimiento, ¿por qué es importante? Porque entre un 5 y un 20% tiene una recurrencia local o regional, aparecen en los primeros 5 años, hay que hacerlo mediante dosificación de tiroglobulina y perfilograma con yodo 131. Eventualmente se realizan imágenes, estudios de imágenes, como yo les dije el PET, por ejemplo, y se hace el tratamiento con hormonas tiroideas para suprimir el crecimiento de células tiroideas. Bueno, espero que no se haya sido muy largo y de ahí queda para que lo escuchen cuantas veces lo necesiten. Chao.